bendiga Campus, Chihuahua, Huachochi, Roswell, Abelito, Suri, Lisani, toda la gente ahí en Estados Unidos, toda la gente que nos ve en Centro y Sudamérica, toda la gente que nos ve en tantas partes. Dios los bendiga, Dios les guarde, les amamos con todo nuestro corazón. Vamos a declarar fuerte nuestra visión y es ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos amistad, donde se nos enseña a ¿qué? A dar la vida por los amigos. Dele un buen aplauso al Señor. Dios los bendiga. Esta tarde pueden tomar sus lugares, los niños pueden salir. Voy a estar compartiendo una serie titulada ¿Cómo criar hijos exitosos según Dios? Y la primera conferencia la he titulado Estableciendo los cimientos. Hablar de cimientos nunca es emocionante, ¿verdad? Porque pues los cimientos ni se ven. Los cimientos nadie los ve. Siempre la gente está chuleando la casa por fuera, diciendo qué bonitas ventanas, qué bonita puerta, qué bonita pintura, qué bonitas esto, qué bonito aquello. Pero si no hay un buen cimiento en una casa, aunque esté muy bonita por fuera, tarde o temprano esa casa va a empezarse a cuartear, va a empezarse a caer, va a empezar a tener problemas estructurales. Entonces es muy importante que establezcamos cimientos. Y cuando hablamos de la familia y especialmente de los hijos, es muy importante establecer los cimientos, establecer los fundamentos. Voy a empezar con Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y luego le siguió diciendo, versículo Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El cimiento o el fundamento para la crianza de los hijos empieza en el matrimonio. Ahí empieza todo. Ahí es donde inicia todo, en el matrimonio. Digan conmigo, ¿en dónde? ¿En dónde? En el matrimonio. Ahí es en el matrimonio donde empieza todo lo que tiene que ver con nuestros hijos. Y muchas personas, ¿verdad? Muchas veces no han entendido eso, ¿verdad? Es fundamental para la crianza de los hijos que entendamos que todo comienza en el matrimonio. Ahí empieza todo, en la unión de un hombre y en la unión de una mujer. Ese es el mejor lugar donde usted puede crear, donde usted puede enseñar, donde usted puede guiar, donde usted puede fortalecer la vida de los hijos. Ahí empieza todo. Y no es como lo vemos el día de hoy. Voy a decir lo que la Biblia enseña. No es entre Adán y Esteban donde debe crearse un hijo. No es entre Eva y Marta donde se crían los hijos exitosos. No es ahí. No es ni siquiera cuando un hombre y una mujer simplemente se juntan sin casarse. Viven juntos, se juntan, se arriman, fornican y dicen: a ver cuántos hijos tenemos. No necesitamos casarnos, no necesitamos un papelito. Ahí tampoco ese es el plan ideal de Dios. Nada de eso. El plan original de Dios es un hombre y una mujer donde ellos se comprometen a estar en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en los problemas y cuando no hay problemas, en la salud o en la enfermedad. Ellos prometen, hacen un pacto con Dios, se unen en matrimonio, un hombre y una mujer, y ese es el cimiento donde van a nacer y donde van a surgir esos hijos que vamos a crear para que tengan éxito según Dios en la vida. En el matrimonio nosotros damos la imagen de Dios a nuestros hijos. Es decir, nosotros, el matrimonio, somos la imagen del Dios invisible a nuestros hijos. El matrimonio es la imagen que revela a Dios, y eso es importante. ¿Por qué?
cuando usted piensa en Dios, usted no piensa en un Dios puro amor. No, Dios no es amor nada más, Dios es justicia. Dios es un Dios de paz, pero también es un Dios de guerra. Dios es un Dios tierno, sí, pero también es un Dios que ejecuta juicio. Es decir, Dios tiene la parte A y la parte B. En el matrimonio, nosotros cuando nosotros estamos casados, cuando hay una relación entre un hombre y una mujer que se comprometen con Dios, ellos están mandando una imagen a los hijos. ¿Qué imagen están mandando a los hijos? La imagen de Dios. Y en el matrimonio encontramos la imagen de Dios. Los hijos en el matrimonio pueden encontrar ternura en una, pero pueden encontrar en el otro firmeza. En una pueden encontrar, en la mamá pueden encontrar cariño y amorcito, pero en el papá van a encontrar convicción y firmeza. Es decir, es la imagen de Dios. El matrimonio es el A y el matrimonio es el B de Dios. Entonces el matrimonio es desde el matrimonio donde los hijos, donde van a surgir esos hijos, donde vamos a crear esos hijos que van a tener éxito en el matrimonio. Y si no hay esto, entonces no hay nada. Este es el fundamento para tener hijos exitosos en el nombre de Jesús. Tú y yo, como papás, necesitamos permitir a Dios trabajar en nuestras vidas, trabajar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra carnalidad, porque entre más Dios más tengamos de Dios, más reflejaremos esa imagen a nuestros hijos. Entre menos yo tenga de Dios, menos voy a reflejar esa imagen de Dios a mis hijos. Es muy importante que yo como mamá, yo como papá, yo como padre de familia, incluso como abuelo, yo necesito permitir a Dios trabajar en mi vida para que yo pueda reflejar a mis hijos la imagen del Dios invisible en el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6 verso 2 dice: durante toda tu vida, tú y tus hijos y también tus nietos, esto es para los abuelos, honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Usted quiere vivir una larga vida, dice la palabra de Dios, que durante su vida usted tiene que enseñar a sus hijos, usted y sus hijos, y como abuelo, usted tiene que enseñarlos a honrar a Dios en el nombre de Jesús. Yo entiendo con esto de que Dios es un Dios generacional. Es decir, no es un Dios que solamente le interesa mi vida, sino le interesa mis hijos y le interesa también mis nietos, y eso es importante. Dios el Señor, Génesis 2:15 dice: tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí hay dos cosas. En el jardín del Edén, cuando Dios los puso, les dijo: ustedes van a hacer dos cosas: van a cultivar lo que yo les doy y van a cuidar lo que yo les doy. Dios a nosotros nos dio un jardín. Ese jardín se llaman hijos, y esos hijos Dios nos los dio para dos cosas: cultivarlos y cuidarlos. Y de eso les voy a enseñar en esta primera conferencia. Les voy a enseñar cómo se cultivan los hijos, cómo se cuidan los hijos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Dios para nuestros hijos, y aquí nos da a nosotros la responsabilidad de cuidar y cultivar. ¿Cómo se hace eso? Cultivar, ¿qué significa, pastor? Cultivar significa guiar a nuestros hijos a Dios. Eso significa, yo tengo la responsabilidad de guiar a mis hijos a los caminos de Dios. Yo tengo la responsabilidad de guiar a mis hijos a Dios. Pongan atención a esto. No es responsabilidad de la iglesia, olvídese de eso. No es responsabilidad. Usted nos puede traer los domingos a sus hijos a la iglesia, pero no es la responsabilidad de la iglesia guiar a sus hijos. No es responsabilidad del gobierno guiar a sus hijos en los caminos de Dios. No es responsabilidad de la escuela guiar a sus hijos en los caminos de Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? No es responsabilidad, es responsabilidad suya. Y para hacerlo nosotros debemos ser intencionales. No sucede por sí solo. Los buenos hijos no surgen por la suerte, no surgen por azares del destino. Los buenos hijos surgen porque usted es intencional en trabajar en la vida, en el corazón de sus hijos, en el nombre de Jesús. Efesios 6:4 dice: padres, críenlos. ¿Cómo? Críenlos, y dice cómo: según la disciplina e instrucción del Señor.
Nosotros tenemos que, dice la Biblia, que debemos criar a los hijos en los caminos del Señor. No en los caminos, no dice que los criemos en los caminos de la sociedad. No dice que los criemos en los caminos de la cultura de este mundo. No dice que los criemos según nuestros antepasados. No dice que los criemos así como nos criaron a nosotros nuestros padres. No. ¿Cómo les enseño? ¿Cómo lo hago? Número uno, con mi ejemplo. Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo: sigan ustedes mi ejemplo, dijo Pablo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Hay muchos papás que dicen esto. No sé si han oído decir esta frase. Dicen: no, mijo, usted no me ve a mí, usted ve a Cristo. Y el hijo dice: ¿what? ¿Qué? No, mijo, usted no siga mi ejemplo, siga el ejemplo de Dios. Y el hijo dice: ¿qué? ¿De qué me hablas? O sea, ¿qué rayos? ¿Cómo vas a seguir el ejemplo de Dios si tú eres la imagen de Dios? Yo no puedo ver a Dios, yo veo a Dios a través de ti. Pablo dijo: sigan mi ejemplo como yo el de Cristo. Nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo, sea bueno o sea malo. Nosotros enseñamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. No existe eso de que no me vea a mí, mijo, siga el ejemplo del Señor. No, ¿de qué me hablas? No podemos decirles: no hagas esto, pero usted lo hace. No, hijo, ya deja el teléfono, pero usted no lo deja, está todo el día metido en el mugre teléfono. No tiene tiempo para nada ni para nadie, está con el pico metido. ¿Con qué autoridad moral le dice a su hija o le dice a su hijo que deje el maldito teléfono si usted no se lo quita de encima? Usted dice: hagan esto, pero usted no lo hace. Usted es el ejemplo. Uno a los hijos los enseña por el ejemplo. Los hijos no van a hacer caso de lo que usted diga, los hijos van a hacer lo que usted haga. Así es como aprenden los hijos. ¿Me oyó? Por eso la escuela es importante, pero la escuela no tiene la influencia que tiene la casa. Usted tiene que hacer que ellos vean que usted está involucrado en las cosas de Dios, que ellos lo vean a usted orando, que ellos lo vean a usted diezmando. No haga como que diezma, no, diezme. Alabe a Dios, que lo vean alabando, que lo vean sirviendo, que lo vean siendo fiel, que lo vean yendo a un grupo en casa, o yendo o ayudando a personas, o sirviendo en algo. Dicen que son buenas las palabras, dicen, pero el ejemplo, ¿qué? Arrastra. Usted tiene que ser un buen ejemplo a sus hijos, que lo vean metido en las cosas de Dios. Si usted quiere tener hijos temerosos de Dios, hijos que honren a Dios, sea usted un ejemplo a seguir en el nombre de Jesús. Hay una encuesta, sacaron en América, que cuando un papá y una mamá se congregan fielmente, los hijos tienen el 75% de posibilidades de que ellos van a seguir congregándose cuando sean grandes y sean viejos. Cuando es solo la mamá la que asiste a la iglesia, hay un 15% solamente de posibilidad, Dios bendiga a las mamás, que sus hijos sigan viniendo a la iglesia. Cuando solo papá va a la iglesia, vean cuánto sube el porcentaje. Cuando es el papá el que va fielmente a la iglesia, los hijos sube más de la mitad, al 55%, de que ellos tienen posibilidades de que ellos, cuando sean grandes, viejos, ellos sigan congregándose. Qué increíble esos papás. Yo doy gracias a Dios por cada papá que está aquí en este día. Vamos a darle un aplauso a esos papás, porque están sembrando a esas mamás. ¿Me ayudan? Vamos a darle un aplauso a esos papás y a esas mamás, porque gracias a esas mamás y a esos papás, cosas buenas pasan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser un ejemplo a nuestros hijos. ¿Hay alguien aquí? Que ellos nos vean realmente involucrados en las cosas de Dios, que ellos nos vean que estamos involucrados en las cosas de Dios, que nos importan las cosas de Dios. Pero si sus hijos ven que usted no sirve, o sirve cuando le da la gana, o cuando usted quiere, viene a la iglesia cuando usted quiere, cuando usted puede, cuando no se le atraviesa la mosca, ellos se fijan en todo, ellos van a ser como usted. Número 2 es por mi enfoque. Josué dijo estas palabras, Josué 24:15: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron a sus antepasados,
¿O van a servir a los dioses en cuya tierra están ahora? Y luego él pone el enfoque y les dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué está diciendo aquí: miren, yo no sé qué van a hacer ustedes con su vida. Hagan con su vida lo que les dé su desgraciada gana. Hagan con su vida lo que ustedes quieran. Quieren servir a esos dioses, hagan lo que ustedes quieran. Pero yo les digo dónde está mi enfoque. Mis hijos, mi familia, mi casa y yo vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Ese va a ser nuestro enfoque. Dios es el enfoque de mi familia y no voy a poner ninguna excusa para dejar de asistir y de servir en la iglesia. Ninguna excusa. Porque en el momento en que yo ponga excusa de asistir y de servir a Dios, en ese momento yo me desenfoco y voy a desenfocar a mis hijos. Pero cuando yo tengo el enfoque, que el enfoque en mi familia es Dios, que el enfoque en mi familia es primeramente Dios y lo demás es por añadidura, entonces mi familia y yo vamos a estar bien y vamos a estar bendecidos en el nombre de Jesús. Y te puede faltar lo que sea, pero mientras no te falte Dios, tú lo tienes todo. Damos gracias a Dios por esos papás y esas mamás enfocados en buscar primeramente a Dios. Doy gracias a Dios por ello, porque cuando yo veo esas mamás enfocadas, esos papás enfocados, sus hijos terminan en la casa de Dios, terminan sirviendo a Dios. Y aunque ya son unos viejos, unos betarrones, ya grandotes, ¿verdad?, siguen sirviendo a Dios gracias a ese papá, a esa mamá que estuvieron enfocados en Dios, en el nombre de Jesús. Tercero, y con mi pasión. Número 3, Deuteronomio capítulo 6 verso 5 dice así: ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora vemos a tantos papás tan apasionados por el deporte, tan apasionados, parecen marihuanos, parece que están marihuanados, parece que están drogados. Vea, sacan, se pintan la cara, se ponen playeras de su equipo y me da gusto, y eso no es malo, pero sí es malo cuando toda su pasión es el hobby, es el deporte. Traen a los hijos como calcetines para arriba y para abajo, ahora en el fútbol, ahora en el base, ahora aquí, ahora allá, ahora que juegue esto y ahora que juegue aquello y ahora esto. Y eso es bueno, eso no es malo, pero es malo cuando nosotros los vacunamos a nuestros hijos con poquito de Dios. Yo no sé si ustedes sabían, las vacunas, ¿verdad?, cuando hay un virus, le ponen poquito virus para que crea anticuerpos el cuerpo y se defienda. Y hay muchos papás que cuando se trata de las cosas de Dios, vacunan a sus hijos con poquito de Dios. Sí, métase mi hijo al base, y métase al fútbol, y métase a esto, a natación, y métase a esto y a lo otro, y a lo otro, y a lo otro, y a lo otro. Y cuando se trata de Dios, ay no, mi hijo, usted tiene mucha tarea, usted tiene que estudiar. Deben verlo entregado. A usted como mamá la deben ver apasionada, entregada, que tiene luchas, que tiene pruebas, que tiene altibajos, pero usted está apasionada por las cosas de Dios en el nombre de Jesús. Debe ser una persona que está apasionada en su mente, en su corazón, en su cuerpo por Dios, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Dale un buen aplauso al Señor esta mañana en el nombre de Jesús. Número 4, por mi enseñanza. Sí, por mi enseñanza. Yo los enseño a ellos, yo los cultivo. ¿Cómo cultivo a mis hijos? ¿Cómo los enseño? Pues primero lo que haces es con tu ejemplo, luego con tu enfoque, luego con tu pasión y luego con lo que tú les enseñas. Deuteronomio 6, 7 y 9 dice: incúlcales continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, de sus palabras, de sus mandamientos, cuando estén en tu casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en sus manos como un signo, llévalos en su frente como una marca y escríbeles en los postes de la casa y en los portones de tu ciudad. ¿Qué estaba diciendo? Que debemos exponer a nuestros hijos a las cosas de Dios todos los días, no una vez a la semana. Todos los días. ¿Por
Porque si los expones todos los días a la escuela, te voy a decir algo: que mañana no vayan a la escuela, ni pasado, ni que ya no vayan a la escuela, que vayan nomás el viernes. No te checa eso, ¿verdad? No, tienen que ir a la escuela. ¿Y por qué a las cosas de Dios nomás una vez a la semana? Yo estaba pensando ahorita que me estaba bañando para venir aquí. Yo digo: Dios, nada más tengo 40 minutos, 45 minutos para poder poner la palabra tuya en sus corazones contra tantas horas y días que ya no los vuelvo a ver, Señor. Usted y yo tenemos que exponer a nuestros hijos todos los días a la palabra, a estar orando por ellos, a estar ahí para darles una palabra, corregirlos, ayudarlos, animarlos, exhortarlos, enseñarlos. Proverbios dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez nunca abandonen los caminos de Dios, porque tú los instruiste, porque tú los guiaste, porque tú buscaste eso en sus vidas. En el nombre de Jesús les enseñamos por lo que tú y yo también vivimos cada día, que ellas nos vean orar. Mis hijas se levantan a veces al baño a las 4 de la mañana o a las 3, y a veces se levantan no porque van a orar, sino porque van al baño, y de repente me ven ahí tirado a las 4 de la mañana orando, o me ven encerrado que estoy buscando a Dios, porque yo sé que yo les enseño con lo que yo vivo cada día. Y usted también les enseñamos a ellos. Les enseñamos por lo que ellos nos ven a nosotros. Ellos nos ven a nosotros que tanto amamos a Dios. Cómo hablamos de la iglesia ahí en la casa, cómo hablamos del pastor allá donde nadie nos ve, cómo hablamos de los hermanos allá donde nadie nos ve. Todo lo oyen, todo lo ven, todo les enseñamos con lo que nosotros vivimos allá donde nadie nos ve. Y finalmente también habla de cuidar el jardín. Proverbios 31:23 dice así: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En aquellos entonces los ancianos sabios y los esposos sabios, las ciudades eran amuralladas. Entonces los ancianos sabios y los esposos sabios se sentaban en la entrada de la ciudad, y cuando ellos veían que alguien iba a entrar a la ciudad con algo malo para la ciudad, algo que ponía en peligro la vida de sus hijos, ellos defendían la entrada de la ciudad y no dejaban que nadie entrara. No dejaban que nadie que fuera a atentar contra sus hijos entrara a esa ciudad. Ellos protegían la puerta. Dios a usted y a mí nos ha puesto como los guardias de la vida de nuestros hijos. Dios a nosotros nos ha puesto como los guardadores de la vida de nuestros hijos. Usted y yo tenemos que ser esas mujeres y esos hombres que están a la puerta de la casa, a la puerta de la ciudad, cuidando que no entre algo que destruya la vida de sus hijos. Tú y yo somos responsables de lo que ellos ven en la televisión. ¿Qué están viendo en la televisión? Aquí les van varios consejos que les pueden ayudar. Nunca permitan que sus hijos tengan una televisión en sus cuartos. No lo permitan eso. No lo permitan. Que la televisión esté en un lugar visible, que la televisión esté en un lugar donde todo el mundo pueda ver lo que están viendo. En mi casa hay 2 televisiones, la que tenemos la pastora y yo, y la televisión que está en la sala, y ahí es lo único que hay. Y nadie va a poner nada más que esa televisión, porque ahí podemos ver. Anoche me levanté, ¿qué están viendo? O sea, uno está al pendiente. ¿Qué están viendo? Parece que uno no está, parece que uno no toma nada en cuenta, pero uno está ahí al pendiente. ¿Qué están viendo sus hijos en la televisión? ¿Qué rayos están viendo? ¿Qué están haciendo en el celular? ¿Qué están haciendo en el celular? Porque el celular está destruyendo y corrompiendo el corazón y la mente de tus hijos. Tú y yo somos los guardadores de sus puertas. ¿Cuántos dicen amén? Y termino. Qué feliz, dice el Salmo 28. Qué feliz es el que teme al Señor, el que lo honra, el que lo obedece. Todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. La mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos no es dinero, no son posesiones, no son títulos.
La mejor herencia, el mejor legado que podemos darle a nuestros hijos es una relación con Dios, que ellos puedan amar a Dios. Me acuerdo mucho de un médico muy importante aquí de la ciudad, que vivía aquí en la ciudad, ya se fue de la ciudad, creo. Él tenía el puesto más grande que puede tener un médico aquí en la ciudad. Y dice que venía a los campos de fútbol a jugar fútbol, y que cuando terminaba, ahí se quedaba. Terminaba como araña fumigada, borracho, tirado, vomitado, tirado, como un pordiosero, como un mendigo. Muy importante médico, muy buen médico, pero el fin de semana una piltrafa. Usted no quiere eso para sus hijos, para sus hijas. Usted y yo no queremos eso. El mejor legado que uno le puede dar a sus hijos es el legado de Dios. Es como los judíos, los israelitas. El mejor legado no es la herencia de dinero o de posesiones, porque eso se acaba. El mejor legado es sembrarles el temor de Dios, que amen a Dios, que anden en sus caminos, que honren a Dios con sus vidas. Ese es el mejor legado. Yo voy a orar por tus hijos ahora, y también siento orar por todos los que somos papás, para que Dios nos dé la sabiduría, la fortaleza, la fuerza para hacer lo correcto. A ti y a mí. Pero que tú a partir de ahora luches de verdad porque tus hijos estén involucrados en las cosas de Dios. Nunca les permitas a tus hijos, nunca les permitas a tus hijos dejar de servir a Dios. Nunca les permitas a tus hijos dejar de congregarse. Nunca. Pelea por eso, porque eso es lo único que verdaderamente importa al final de cuentas. Eso es lo que importa. Quiero que hagas un compromiso, decirle: Señor, voy a luchar por mis hijos, por mi casa. No solo porque tengan ropa y tenis y celulares y carro y cosas de esas, sino porque te amen, porque te honren, porque vean en mí un ejemplo de que sí se puede. Cuida tu jardín, cultiva el jardín que Dios te ha dado. Si es un abuelito, no has acabado, no has acabado. Siguen los nietos, siembra en ellos buenas semillas. Cierra tus ojos y ora por tus hijos ahí en tu lugar. Yo voy a orar por ellos, pero todos ustedes oren. Quizá deberían orar primero por ustedes y decirle: Señor, ayúdame. No he sido un buen ejemplo a mis hijos, no he sido el ejemplo que debería ser para ellos, pero a partir de ahora renuevo mi compromiso de empezar a trabajar en sus vidas, no solo en lo material, en lo físico, que coman bien y duerman y jueguen, pero en lo espiritual. Ayúdame a trabajar en la vida espiritual de ellos, a ser un ejemplo, que me vean apasionado, enfocado, enseñándoles con mi ejemplo que sí se puede. Padre, te doy gracias por esta palabra, por esta conferencia, por este momento. Ayúdanos, Señor. Hay muchas cosas que como padres y madres necesitamos ajustar en nuestras vidas. A veces andamos todos locos por lo material y hemos descuidado lo más importante, que es lo espiritual. Porque si ellos están bien por dentro, van a estar bien por fuera. Lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos
a partir de ahora a cultivar y a cuidar ese jardín que nos has dado, para que ellos te sirvan, para que ellos te honren, para que ellos caminen con Dios, y que nunca sea una excusa la escuela o el deporte o los amigos o el cansancio o el tiempo para dejar de servir, de asistir, de honrar al que nos da la vida. Ayúdanos como madres o como padres a ser ese ejemplo que arrastra la vida de los hijos, de que sí se puede con tu ayuda. Danos sabiduría como papás para instruir a nuestros hijos, y bendice a cada uno de los hijos y nietos que están aquí, los que están en los campus, los que están recibiendo en diferentes lugares esta palabra. Guarda a cada hijo, a cada nieto en el hueco de tu mano. Que el ángel del Señor los guarde y los defienda, y que cada papá y cada mamá sean bendecidos desde la cabeza hasta los pies. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Si hay alguien aquí que aún nunca le ha entregado su vida a Jesús, quiero que ahí en su lugar haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador, desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios los bendiga. Déselo fuerte si es para el Señor. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Vamos a prepararnos para dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y les voy a pedir a las hermanas encargadas que pasen rápidamente. Si usted necesita un sobre, levante su mano y ahí con mucho gusto se lo van a llevar. 2 Corintios 8:7. Y vean lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Dice: pero ustedes, así como sobresalen en todo. Vean qué interesante este pasaje. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, dice la palabra, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Cuenta una historia que un muchacho estaba muy joven y comenzó a trabajar como a los 20 años, y él dijo: bueno, pues voy a empezar como taxista y voy a trabajar 2 años aquí y después me muevo de aquí. Pasó el tiempo y sin darse cuenta pasaron 26 años y él nunca había dejado de ser taxista. Había abandonado su sueño. Él se quedó estancado en ese trabajo. Él había dicho: por 2 años, solo 2 años voy a trabajar en esto. Pero se le pasó la vida y se quedó atascado y duró ahí 26 años. Y Pablo le dice a los creyentes, le dicen: pero así como sobresalen en todo, desarrollan su fe, aprenden más de la palabra de Dios, tienen más conocimiento de Dios, se dedican a la obra de Dios y aman a las personas. Pero dice: pero no se queden estancados en esto, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Muchas veces nosotros nos quedamos estancados en áreas de nuestra vida espiritual donde no logramos desarrollarlas. Y Pablo le hace un llamado a la iglesia y le dice: qué bueno que tienes fe, qué bueno que estudias mucho la palabra, qué bueno que te sirves, pero estás estancado en tu generosidad. Dios quiere bendecirlos en todas las áreas, mis amados, y quiere bendecirte en tu generosidad. No te conformes solo dar una pequeña ofrenda. No te conformes con solamente diezmar un 10%. Sé generoso. No te quedes estancado. Desarrolla tu generosidad, porque Dios a ti te quiere bendecir. No quiere que seas el mismo. Él quiere que desarrolles tu generosidad, porque cuanto más das, más recibes. Dios quiere bendecir tu vida. Y ahora que vamos a ir a Washoshi en este viaje misionero, usted no se limite. Traiga ropa, calzado, chamarras, cobijas. Traiga para bendecir a nuestros hermanos en Washoshi. Vamos a orar para que Dios
obre en nuestra vida y nuestro corazón y amplíe nuestros pensamientos a no quedarnos estancados en esta parte de dar. Padre, en esta hora te doy gracias por estos diezmos, por estas ofrendas. Te pido que los multipliques, Padre, para que tú, Señor, obres, Dios, en esta iglesia y que nos ayudes a seguir avanzando tu reino por todas las maneras y formas posibles. Que nuestra sociedad, nuestros amigos, nuestros seres queridos también te puedan conocer. Yo te pido que bendigas al dador alegre, que le bendigas y le ayudes a desarrollar su generosidad, que no se quede estancado, sino que, Padre, tú lo bendigas y lo sorprendas con todo lo que tienes planeado para él. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.